te puedo decir, tú lo puedes creer o no, lo puedes aceptar o no, ya ese es tu problema, ¿verdad? Pero lo que quiero compartir es lo que yo sentí un día que estaba paseando, como me suele suceder muchas veces, y la verdad es que me estaba regocijando en lo que Dios estaba haciendo en esta muchacha, esta joven Anne, y ahí en ese pensamiento, ¿verdad?, en ese regocijo, yo dije, Señor, hace mucho que no te pido una palabra para este año. Y bueno, estuve ahí, ¿verdad?, meditando, alabando al Señor y demás, y me vino esto que te quiero compartir hoy. Vente conmigo a Isaías 6, capítulo 6 de Isaías. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante, hasta el 8 más o menos. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con el borde mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio he aquí que toca, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después, esto es para ti, iglesia, oí la voz del Señor que decía, he aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a decirle, Señor, cuenta conmigo? Levanta tu mano. Por eso antes, cuando te dije, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El domingo pasado compartí acerca de la santidad, ¿verdad? Y vemos que lo que Dios hace, ¿verdad?, en este hombre, lo primero es santificarlo. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver. Uy, todos no, 3 o 4. ¿Tú eres santo? No te preocupes, que no te vamos a hacer un altar. Pero hemos sido limpios, santificados, purificados por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Aquellos que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Mira, lo primero que Dios busca a alguien para ejecutar su obra. Y yo creo que estamos entrando en los últimos tiempos. Fíjate si serán últimos, que es la 1 o la 2. No es la 1. Eso que se llama ONU. O la ONU. ¿Es la 1 o la ONU? La ONU está tratando de unificar todas las religiones
y está tratando de eliminar lo que es el mensaje bíblico. O sea, quieren eliminar el cristianismo, porque el cristianismo predica en contra de la homosexualidad, en contra del lesbianismo, en contra del aborto, ¿verdad? En contra de las parejas de hecho, que son de desecho, ¿verdad? Porque están basadas en una desobediencia bíblica. Y como nosotros predicamos, pensamos y actuamos y enseñamos de esta forma, ellos lo quieren eliminar. ¿Sabe lo que eso significa? Lo vimos el año pasado, ¿te acuerdas? Cuando estudiamos Apocalipsis, el anticristo es el que va a tomar estas riendas para controlarlo todo. Pero veíamos también que antes que eso suceda, el Señor arrebatará su iglesia. Así que estemos al loro, estemos preparados. Aquí es bueno que tengas el teléfono en avión, para que no llame nadie, pero que tu espíritu nunca esté en avión, que esté siempre abierto, para cuando llame el Señor, cuando toque la trompeta, lo podamos sentir. Por eso el domingo pasado yo hablé acerca de la santidad y vimos ciertos personajes, como por ejemplo Isaías, pero estuvimos viendo, por ejemplo, que Dios promete a Abraham una multitud, ¿verdad? Y después de José hay como 400 años de silencio hasta que llama a Moisés. Y le llama a Moisés, ¿y qué es lo primero que le dice a Moisés? Cuando una zarza ardiendo llama su atención y va hacia ella, y cuando se acerca y está por acercarse más, hay una voz que le dice, quieto, porque el lugar que vas a pisar es santo y tiene los zapatos sucios. Quítate los zapatos. Eso es sinónimo de limpieza, de santidad. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor a Pedro? Cuando el Señor dijo, se puso a lavar antes de la cena los pies a todos, y va Pedrito y le dice, ni se te ocurra, a mí no, me huelen mucho. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro dice, entonces una ducha entera. Era extremista, o nada o todo. Y Jesús le dijo, y esto nos lo dice a nosotros también, tú ya estás limpio, solo es necesario limpiar esas partes que se han ensuciado. Por eso ayer, cuando hablábamos, yo por eso ayer quise transmitir ese mensaje de que la iglesia tiene que entender que los demonios, los espíritus diabólicos están por ahí y están buscando un lugar donde poder habitar. Y cuando yo entiendo esto, entonces esto me lleva que cuando tú cometes un error o cuando alguien comete un error, y no lo entiendo por una mala, incluso por una mala persona, sino que yo veo más allá. No es la persona que ha cometido el error conmigo. Es que el diablo, Satanás, ha usado a esa persona para complicarme la vida, para amargarme el día, para entristecerme, para decepcionarme, para lo que sea. Entonces he descubierto que cuando tú me ofendes y yo, en vez de mirarte a ti, miro al que te ha inducido a ti a ofenderme, entonces la cojo contra él y no contra ti.
Y en vez de criticarte, voy a orar por ti y voy a criticar a ese incircunciso, a Satanás. A él sí voy a luchar y lo va a echar, pero a ti voy a orar para que Dios te use. Porque aunque hay errores, ¿verdad?, en nosotros, pero también hay algunas cosas buenas, ¿o no? Lo mismo que aquí no hay nadie que no cometa errores, tampoco creo que no haya nadie que tengamos algún lado bueno, que haya algunas buenas cosas en nosotros. Y fíjate, si hay una cosa buena, que estamos aquí por amor a Dios, ya eso es una cosa buena, ya eso es algo que agrada a Dios, ya eso es algo que honra a Dios. O sea que hay algo bueno, ¿verdad? Bien, el Señor le dice a Moisés: santifícate antes de ir a lo que yo te voy a mandar. Tenía que liberar a Egipto. ¿Sabes? Dile al que está a tu lado: tú y yo tenemos que liberar Palencia de las garras del diablo. ¿O no? Tenemos. Palencia nos espera. Y le hemos dicho: Señor, cuenta conmigo. Eliseo fue otro de los que nombré también, que los tengo aquí escritos, ¿verdad? Cuando le llama a Elías, ¿qué hace? Quema los bueyes, mata los bueyes, quema el arado y se lo ofrece a Dios. ¿Para qué? Para no tener la tentación de volver a la vieja vida. Pero hay cristianos que todavía van con la mochila detrás cargando. Todavía les arrastra esos viejos hábitos, costumbres, ese viejo lenguaje, esas viejas, sí, hábitos o vicios. Y eso lo tienes que entregar a los pies de Cristo, a la cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Si no mueres y naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y fíjate que Eliseo no lo sabía, ¿verdad? No había escuchado esta predicación de Jesús, pero él ya lo hizo, se comprometió, ¿verdad? Así que me llegué y navegando así un poco llegué a Gedeón, un joven de las familias más humildes, el más joven de la familia, pero que Dios vio en él un corazón inconformista. Y es cuando Dios le dice, el ángel viene, habla con él y le dice: muchacho, porque era joven, le dice: joven, tú vas a salvar a tu pueblo de los madianitas. Les tenían rodeados, les venían con toda su ganado, destrozaban los sembrados. Israel estaba empobreciendo, ¿verdad? Pero no se conformaba y antes de que eso sucedía cogía el grano, lo guardaba, lo limpiaba. Y Dios vio eso. Y Dios ve tu corazón. Y Dios ve el mío. Y ve si yo soy una persona religiosa o una persona comprometida. Y Él sabe si soy conformista o no soy conformista. Y Él sabe si yo viniendo el domingo, el culto, o el sábado, el viernes, ya es suficiente. Antes de chaval, sabía que yendo el domingo a misa ya había cumplido. El resto del día, de la semana, yo vivía a mi aire. Y así vivía, perdido y sin rumbo. Porque Dios no es un Dios de un día. Es Dios de los 7 días de la semana. Está
¿Estás de acuerdo? Pues respira, dime algo, estoy aquí, es así, estoy de acuerdo, no sé, algo. Ah, sí, menos mal. Mientras que respiréis, no vamos de entierro. Gloria a Dios. Entonces, a este muchacho, conocemos la historia, ¿verdad? Lo primero que le dice es una cosa: santifica a este pueblo, porque este pueblo es un idólatra. Y en medio de vuestro pueblo tenéis a la diosa Asera de los Baales, y tienes que quitar toda la idolatría, porque como dice la Biblia, maldito el hombre que se inclina delante de un ídolo. Y por eso ustedes están bajo maldición y el enemigo tiene plena libertad para complicaros la vida. Yo no puedo actuar mientras que en ustedes haya pecado. Quita el pecado. Y dice que este joven buscó otros amigos suyos, cogió un toro del rebaño de su padre, con unas cuerdas tiraron la imagen, la quemaron, mataron el toro, lo quemaron y se lo ofrecieron a Dios. Santificaron. Por supuesto que le trajo problemas. Al día siguiente todo el pueblo fue a su casa. Mira el sinvergüenza de tu hijo, lo que ha hecho, que pa' aquí, que pa' allá, que... Y entonces su padre dice, mira, si Asera es Dios, que sea ella quien le juzgue. Pero si Jehová es Dios, o Yahvé, como queramos llamarle, o el Eterno, es Dios, pues ya Dios le juzgará. Y bueno, la segunda cosa que le dice es, toca la trompeta y llama al pueblo. Y dice, vemos en la historia, ¿verdad?, que vinieron como 33.000 personas. Por eso digo que Dios conoce los corazones, no hace excepción de personas, pero Él llama a corazones que verdaderamente tengan el anhelo y el deseo de vivir más de Dios. Y mis queridos, yo ayer decía, la Iglesia necesitamos los dones del Espíritu, revelación, discernimiento, el poder de Dios, don de sanidad, don de hacer milagros, ¿verdad? Necesitamos ministerios. Y eso no se obtiene simplemente con unos estudios, ahí obtienes conocimiento. Pero la gracia y el poder de Dios y los dones de Dios es cuando tú caminas con Él. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y poco a poco te pasará lo que... ¿quién fue? Enoc, el que desapareció. No llevaba GPS como ahora, pues se perdió. Pero llevaba al Señor y allí se quedó con Él. Cuando tú estás con Él y Él estás contigo, empiezas a percibir su visión y llega a ser tan íntima y tan personal que tú estás escuchando que te está hablando y que tú le hablas a Él. Eso no es religión, eso es vivencia. ¿Te acuerdas cuando conociste a tu marido? ¿Sí te acuerdas? Qué buena memoria. Ya me lo había puesto en el camino varias veces, solo que no le había hecho caso. De verdad. No. Hasta que dijo ahí. Se te abrieron los ojos y dices, yo esto no me lo pierdo. ¿Ah? Lo vi con su hija. Ahí fue cuando ya. Qué bueno. Pero lo que yo te quiero preguntar, cuando tú le conociste por primera vez y ese muchacho te hizo tilín o tolón, depende, porque dice que el amor es ciego, no siempre, porque mi mujer
porque es inteligente me escogió, no por otra cosa. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Le conoces hoy como aquel día? ¿Te es igual de conocido? Sí. Yo creo que no. Yo creo que hoy le conoces más a fondo. Por lo menos, no lo sé si él ronca o no, pero la mayoría ronca también. Bueno, pues entonces ahora sabes algo que antes... Bueno, pues ahora sabes algo que antes no sabías. ¿Y sabes por qué? Porque duermes en la misma cama que él, porque caminas con él, porque convives con él y ya le conoces más. Antes no. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que caminemos con él. Que lleguemos al punto como el apóstol Juan, que dice que se echaba en sus brazos. Quería escuchar el palpito del corazón del Señor. ¿Qué padre no le encanta que su hijo de vez en cuando se eche en sus brazos? ¡Qué padre! Dios es así. ¿Os acordáis que hace ya un par de meses hablé acerca del Padre Nuestro? ¡Qué casualidad que Jesús nos enseña la oración a hablar con Dios como Padre antes que Dios! Es Dios, pero es Padre. Porque a veces cuando hablas de Dios, habláis como juez, como el poderoso, como algo inalcanzable. Jesús dijo, no, Padre. Que por eso le crucificaron, pero ahí entraríamos en otro tema. Bien, pues les dice esta gente, son muchos, son 33.000. No, diles, el que esté pensando en su casa, en sus hijos, en su labranza, en su trabajo, en sus negocios, que se marche a casa, tranquilo. Y dice que quedaron, ¿cuántos? 10.000. Pero aún eran muchos. El Señor le dice, mira, vamos a escoger unos pocos. Y yo creo que Dios no hace elecciones de personas, sino que Dios conoce el corazón. Ayer veíamos a Saúl, el primer rey de Israel, escogido, un tío con buena percha, ¿verdad? Alto, guapo, en fin. Se parecía a mí hace años. Pero cuando fue escogido David, el profeta Samuel iba con la misma idea, en la misma dirección, con los mismos pensamientos, buscando al joven más opuesto, al joven más fuerte, y por eso quería ungir primero al hijo mayor, al hermano mayor de David. Dice, no, este no, le dice el Señor. El siguiente tampoco, el siguiente tampoco, el siguiente tampoco. Pasaron 7, 6 o 7, ya no me acuerdo. Y Samuel le dice al, ¿cómo se llama el padre de Elías? Ayúdame que... ¿Cómo? Isaí. Le dice a Isaí, oye, ¿no tienes más hijos? Y dice, sí, uno, pero está con las ovejas. Mándale venir. Y ahí Dios le dice a Samuel, este es al que yo quiero que unjas como rey. Pero Señor, Dios estaba viendo en David un corazón de rey, aunque era un pastor. Y Dios está mirando tu corazón, tu predisposición. Dios sabía que este chaval, este joven, había luchado contra un león y un asno por defender sus ovejas. Y Dios lo sabía. Y Dios conoce tu disponibilidad y la mía. Él sabe que tú estás
dispuestos, que estamos dispuestos a afrontar lo que sea para llevar su reino hacia adelante, para defender las ovejas del rebaño, ¿verdad? Para defender a mi hermano, para defender a mi hermana, para no criticarme. Él sabe que aunque vengan circunstancias adversas, no vas a dar marcha atrás, no te vas a rendir, no vas a tirar la toalla. Y él, conociendo el corazón de este muchacho, dice: a este le quiero de rey. Por eso que de esos 10.000, Dios le dice a Gedeón: mira, llévales al arroyo, y el que se arrodille y beba agua, le pones a un lado, y el que se agache y tome el agua y beba, y le pones al otro. Y me parece que eran 300 los que cogieron con la mano el agua, ¿no? 300. Y el resto se arrodilló tranquilamente. A lo mejor quitaron la basura que había en el agua y se pusieron ahí a beber tranquilamente. La Biblia no lo dice y yo no me voy a inventar nada. Pero yo me imagino que dijo el Señor: mira, estos no están por perder el tiempo. Así que cógete estos 300 y apártalos. Así que, número 1, Dios le dice a Gedeón: santifica al pueblo. Número 2, le dijo: busca unos hombres con los cuales yo os voy a dar la victoria sobre el enemigo. Número 3, dales una antorcha y una trompeta. Imagínate ir a la guerra con una antorcha y una trompeta y un cántaro. Y sepárales, pon 3 grupos de 100 personas cada grupo, y diles que hasta que tú no des la orden, nadie se mueva. Un poco parecido a como cuando Dios le dijo a Josué: da 7 vueltas a la ciudad, y en el séptimo día da 7 vueltas, y a la última vuelta empezar a gritar y a tocar las trompetas, que entonces las murallas, la tierra se abrirá y tragará las murallas. Parece de locos eso, ¿verdad? Pero Dios actúa así. Él quiere que su pueblo viva por fe y no por las circunstancias. Ese verso que tú a lo mejor nunca has leído, que te lo voy a decir yo de memoria, que está en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Es que solo escucho murmullos. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alguien lo ha leído por ahí, ¿has visto? Pues sí que lo habían leído. Yo creía que no. Esa es la fe. Ver lo que todavía no existe como que ya existe. Y Dios esperaba de José eso, y esperaba de Jacob, de Gedeón eso, y espera de ti también eso mismo. Que veas a Palencia a los pies de Cristo. Amén. Que te sientas útil. Vamos a llegar ahora a eso. Entonces le capacita con una trompeta. Yo el otro día en Benavente decía: ¿cuál es tu trompeta? Adrián, la boca, por supuesto. ¿Y cuál es tu antorcha? No. Mi antorcha es mi vida, es mi testimonio. Yo soy luz del mundo, o al menos debo serlo.
El problema que a lo mejor mi testimonio, mi lámpara, ha estado tapada por ese cántaro, por mi forma de vida, por mi religiosidad, por mi conformismo, por lo que sea, pero no ha salido a la luz el potencial que Dios ha puesto en mi vida. Sabes que somos templo del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios obró lo que obró en Cristo Jesús y el Señor dijo, lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer y aún cosas mayores. Entonces, señores, es tiempo de romper el cántaro. Es tiempo de quitarse la vergüenza, la pereza y salir a la calle a hacer discípulos. Salir a la calle a evangelizar, a decirle, Señor, basta ya, llevo tantos años y ni tan siquiera un discípulo o dos he hecho. No te estoy diciendo que vayas a evangelizar, eso por supuesto que lo haces. Estoy diciendo que vayamos a hacer discípulos. Y si uno no te hace caso al otro, antes de salir, nunca vayas solo. Búscate un compañero o una compañera. Uno, para obedecer a la palabra. Y dos, para que mientras que uno habla, el otro esté orando. El Señor dijo ir de dos en dos. Y cuando el Señor ponga a alguien en tu camino, como Dios puso el año pasado una joven en el camino de Nino, entonces, y otra vez en nuestros caminos, lo que tenemos que hacer es estar orando y ayunando hasta que Dios quite las vendas de estas personas y puedan reconocer. Porque déjame decirte una cosa, España y los países latinos por lo menos, Italia, Portugal, parte de Francia, somos más de un 90% cristianos, seamos católicos o evangélicos. Pero nos han enseñado desde niños que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu, que está el cielo, que está el infierno, que después de la muerte hay un juicio. Eso me lo enseñaron a mí cuando era niño, que iba a la catequesis. Lo que no me enseñaron es que yo podía tener una relación personal con Cristo, con Dios, y no a través del cura. Eso nunca me lo enseñaron. Eso lo descubrí años más tarde, con 28 años ya. Y hay una tremenda diferencia de creer en un Dios que te va a castigar, a creer en un Dios que te va a proteger, que te va a guardar, que te va a bendecir. ¿Has leído el mensaje de esta mañana que mandé? Si lo has leído verás el Salmo, ¿verdad? Como David dice, lo que Dios es para nosotros. Pues bien, el Señor le dice a Gedeón, ahora ya tienes al pueblo, diles que cuando tú des la orden, rompan el cántaro. Iglesia, la orden te la estoy dando en esta mañana. La orden te la estoy dando. Fíjate que en esto, en ellos había unanimidad, como en el aposento alto, cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo. En Pentecostés, eran unánimes, no juntos, sino, me gustó el ejemplo ese que pusieron en Benavente, ¿te acuerdas, Luis? Álvaro, juntos y unánimes. Unánimes es entrelazados. Y podemos ser de culturas diferentes, tener gustos diferentes, pensar en las cosas naturales diferentes. Tú puedes ser del Madrid y el otro del Barcelona. Yo soy del Palencia, digo de Palencia, porque soy de Cristo. Amén. ¿Verdad? Pero podemos estar unánimes en las cosas de Dios.
en las cosas del Espíritu. ¿Me entiendes? Así que, mi querido, fíjate qué obra perfecta. Dios le llama a ti y a mí, nos está llamando en este día. Esto es lo que el Señor me dijo. Di a mi iglesia, ¿quién está dispuesto a ir por mí? A evangelizar al vecino, al pariente, al conocido, al de tu ciudad, compañero de clase o de trabajo. Mira a ver quién está listo. Si no está santificado, que se santifique. Por eso ayer estuvimos hablando de esos temas, preparándonos. Y hoy yo te doy el toque de marcha. Es momento ya de romper el cántaro, de quitarnos la máscara, el antifaz, de no vivir aquí como angelitos y afuera como un mundano, sino tenemos que ser santos aquí y santos afuera. 3 o 4 amenes. Pero yo sé que estás de acuerdo conmigo. Amén. O mejor, ya para concluir, a lo mejor alguno, ¿verdad? Bueno, me había apuntado aquí un montón de cosas. Primero, quitar el pecado. Segundo, llamar al pueblo. Tercero, seguir las instrucciones de Dios. Es muy importante. Y cuarto, esperar la señal. Y la señal te la doy en esta mañana, para este 2023. Y verás la gloria de Dios. Y lo bueno de todo, mira, es que no te vas a manchar las manos. Dios va a eliminar tus enemigos sin que tú te manches las manos. Dios va a cuidar de tu economía. Dios va a cuidar de tu salud. Dios va a cuidar de tu familia. Dios va a cuidar de todo. Siempre y cuando yo me alinee con Él. Siempre y cuando yo camine en obediencia. Siempre y cuando yo me deje guiar por el GPS de Dios, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Siempre y cuando tenga esa comunión personal con el Espíritu Santo, no solo el domingo un par de horas, sino las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero aún así, que estés dispuesto, a lo mejor alguno dice, pero es que yo no estoy capacitado. Pues te digo lo que le escuché, no he visto ese cartel, pero por lo visto había un cartel en la puerta de una fábrica que decía, se buscan empleados que no sepan nada. Normal siempre te dicen especialistas en esto. Y esta fábrica solo buscaba empleados que no sepan nada. Luis, ¿quieres alguno de esos? Pero después decía, pero que obedezcan y estén dispuestos a hacer lo que se les ordene. ¿Sabes que en el cielo está ese cartel? Dios no quiere gente capacitada. Dios quiere gente humilde, sencilla y que se dejen capacitar. Y hay algunos que a lo mejor nos tienen que rectificar porque nos hemos capacitado en una dirección, o mejor, no tanto como Dios desea, y te tiene que reciclar y tienes que empezar de cero. Pero te digo que caminarás en victoria y verás su gloria en todas las áreas de la vida. Pero por si acaso, como dije antes, o mejor hay alguien que dice, bueno, es que yo, algunos se lo he escuchado, es que yo no sé hablar a la gente, es que no sé cómo presentarlo, es que yo no sé cómo hacer. Pues bueno, hazte como Moisés. Moisés se buscó a su hermano que sabía hablar porque él era tartamudo
y Moisés daba la unción y su hermano la lengua. No es que era un deslenguado, cuidado, sino que hablaba bien. Así que búscate un compañero, una compañera. Si eres una mujer, una compañera. Si eres un hombre, un compañero, ¿no? O un matrimonio. Pero siempre de dos en dos. Jesús dijo, ir de dos en dos. ¿Verdad? Y si tú no estás capacitado para hablar, porque no se te da bien, porque Dios no te ha dado ese don, esa capacidad, pero sí para orar, sí para clamar, sí para interceder, sí para acompañar. Fíjate lo que el Señor en Mateo, y ya termino con esto, solo te voy a explicar el Evangelio de Mateo y ya terminamos. El capítulo 5, ahí hay un pasaje, yo te he dicho capítulo 5, ¿verdad? Sí. Sí, los versos, bueno, yo tengo aquí el 15 puesto. No, pues yo aquí algo no está bien. Busco los panes y los peces y aquí no están. ¿O es que han cerrado el mercado? No, perdone que me he equivocado. Es el 14, no es el 15. Ya me extrañaba a mí que hoy domingo cerrasen el mercado. Permíteme que se me ha ido la Biblia. ¿Dónde se me ha ido? Aquí está. Mateo 5, 14. Yo estoy otra vez en Mateo 5. 14. No es eso, hombre. Mateo 14. Mateo 14, Es 14. Ah, claro, yo lo he escrito al revés. En vez de 5:14 es 14:15. Vamos a leer. Y como he puesto yo aquí, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, ¿sabes que nosotros a veces hacemos esto también? Vemos a alguien con necesidad y decimos, oye, vete a la iglesia. ¿Está mal eso? No. Pero mejor esa persona necesita no que le mandes a un lugar, sino que le des de comer allí donde está. En el verso 16, Jesús les dijo, no tenéis necesidad de irse, o no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. A lo mejor alguno de vosotros dice, pero yo no conozco la Biblia, no sé, no he estudiado, llevo poco tiempo, no estoy preparado. Cuéntale lo que Dios ha hecho en ti, punto y final. Cuéntale si verdaderamente has conocido a Dios. Dile cuánto Dios te ama. Dile lo que has experimentado. No hace falta, lo que menos necesita que le expliques el Evangelio.
Lo que Él necesita es saber lo que tú has experimentado, si verdaderamente lo has experimentado, y si no, experiméntalo. Estos hombres le dicen: Señor, apenas tenemos 5 panes y 2 peces. Yo me imagino que tú te puedes... Me gustaría que te pusieras, que fueses un poco como los niños, fantasioso. Yo me imagino que Jesús cogió esos 5 panes, los partió a la mitad, se los dio a 10 de los discípulos y a los otros les dio una sardina a cada uno. Y ahora estos hombres, imagínate, Jesús les dice: ahora ustedes den de comer a estas 8 o 10 mil personas, porque donde hay 5.000 hombres, por lo menos hay 3 partes más de mujeres. Y ya no digo nada de niños, puesto que estaban allí, o sea que... Pero vamos a dejarlo en 8 o 10 mil personas. ¿Te imaginas estos hombres que habrán pensado? ¿Y yo qué hago con medio pan para 10.000 personas si no les llega ni a una miga a cada uno? Pero dice la palabra que cuando Dios bendijo eso, mira, cuando Dios bendice tu vida, cuando tú dejas que Dios bendiga lo que tienes en la mano, ¡wow! ¿Sabe lo que pasa? Lo que le pasó a la viuda aquella que dio de comer a Elías o Eliseo, que yo siempre les envuelvo, que el aceite nunca se terminaba. Y el pan en la mano de estos discípulos nunca se terminaba. El de la sardina iba, le cortaban la mitad y cuando iba otra vez la sardina entera. Y así 5.000 veces, 10.000 veces. Pero no solo se saciaron, porque Dios no solo nos da para que demos, para que esa persona tenga para cubrir su necesidad, sino que te da mucho más, al punto que sobra. Yo cuando algunos domingos veo a gente salir de aquí con las bolsas, parece que han ido a Mercadona, Carrefour, el día, la noche. Digo, estos han recorrido todo el comercio y se lo llevan todo. Mi querido, no mires lo que tú tienes, mira quién está contigo. Dios busca adoradores, Dios busca servidores. Y yo te digo en esta mañana, de parte de Dios, ¿quieres ir tú en su nombre? Él ya no va a bajar, sino a rescatar a su pueblo. Pero ¿quieres ir tú en su nombre? Él te va a acompañar. Y la gloria que Él le siguió, te va a seguir a ti. Y las señales que Él hizo, nos va a seguir a nosotros. Y días tan gloriosos. Si yo digo, si 12 hombres transformaron el mundo, no seremos capaces nosotros de transformar Palencia. Sé que no todos servimos para todo, ¿verdad? Pero Dios está buscando aquí hombres y mujeres jóvenes que quieran ser ungidos por Dios. Pero cuidado, no digas: pastor, yo quiero ser ungido. Y mañana subir al púlpito. David fue ungido. ¿Y sabe lo primero que le dieron? A Goliat como premio. Y Goliat no estaba en el templo, Goliat estaba en el mundo. Pero por muy grande y feo que era, David le cortó el cuello. Y eso lo puedes hacer tú. No es que los de ahí afuera sean feos,
No, pero son gente que continuamente, hay mucha gente que desafían a Dios, que desafían la moral, que desafían todo aquello que viene de parte de Dios. Pero es necesario algún David que salga a la calle y le diga, mira, tú vienes con tus argumentos, pero yo vengo con la unción del Espíritu de Dios y te digo esto, esto, esto y esto. Y termino con este testimonio. Mira, una vez una joven en un culto como este le dijo a Dios, Señor, ¿por qué tienen que venir ministerios de fuera para que sucedan cosas? ¿Por qué no usas a los de dentro? Y Dios le dijo, ¿por qué no clamas, intercedes por ello? Y esta muchacha apenas con 14, 15 años empezó a orar todos los días, 10, 15 minutos. Tardó, con el tiempo llegó a estar hasta 7 horas de oración encerrada en su habitación. Llegó al punto que un día el Señor la visitó y empezó a hablar en lenguas. Estuvo, ya no me acuerdo, Tere, ¿cuánto el tiempo estuvo que no hablaba en italiano? 1 mes, 3 meses, muchísimo tiempo. Y solo su hermano carnal era el único que tenía el don de interpretación. Allí fueron la radio, la televisión, los curas, los frailes, las monjas. Solo faltó ir el obispo, yo creo. Esto sucedió en Italia, en Nápoles. Y entre otros, muchos periodistas, había un brasileño que la hizo alguna pregunta y esta muchacha le dijo, pero en lenguas. Su hermano lo interpretó. Le dijo, yo te conozco y sé que tu familia, tu matrimonio se está rompiendo. Tienes 2 hijos. Pero si me permites que yo entre en tu vida, arreglaré y restauraré tu familia. Bueno, hasta ahí es una palabra, pero lo que a este joven le llegó al corazón es que esta muchacha se lo dijo en un lenguaje de la tribu de donde venían sus padres. Es un lenguaje que no está escrito, es un idioma que se transmite de padres a hijos, ¿verdad? Igual que las culturas. O sea, que esta muchacha no lo podía haber aprendido en una escuela y ella preguntó, él preguntó, el periodista, ¿quién son los padres? ¿Ustedes son brasileños? No, somos italianos. Han estado en tal sitio, en una aldea ya remota, en Brasil. No sabemos brasileño, no conocemos a nadie. Y dice, ¿cómo es que su hija me ha hablado en un dialecto que solo los nativos conocen? Y esta le contestó, es lo que Dios me ha dicho que te diga, para que entiendas que Él te ama y quiere restaurar tu vida. Y yo me pregunto cuántos periodistas como este en esa situación habrá en la calle. Con necesidad, con angustia, con enfermedades. ¿Te imaginas que llegues tú con un cacho de pan? O sea, una palabra de ciencia, de revelación, de discernimiento, y le digas, yo conozco la angustia de tu corazón por esto y esto y esto. Y a lo mejor son secretos que nadie sabe excepto ella y Dios. Ahí se abre su corazón. ¿No te gustaría dar a alguien de comer que tenga hambre de esto? Que pueda ser un instrumento de bendición para alguien. Uy, si ya es la 1.
Yo estaría hoy aquí hasta las 4. Yo siento la presencia de Dios. Gloria a Dios. No sé, yo quiero transmitirte que viene un año glorioso si lo sabemos aprovechar, si sabemos estar a la altura, si nos aliamos con Él y dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Mira, no busques el aplauso de la gente, busca las almas perdidas. Busca el aplauso de Dios. No busques la aprobación de tu hermano, de tu pastor o de quien sea. Busca la aprobación de Dios usándote a través de su Espíritu Santo. Va a ser un año glorioso. Ponte de pies.